objeto. SCP-3160 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. Como se detalla en el acuerdo Boring, SCP-3160 se encuentra actualmente contenido principalmente por el GDI 466, soluciones de Wilson para la fauna silvestre, con un grado limitado de supervisión de la Fundación. Todos los especímenes que comprenden a SCP-3160 deben mantenerse en un recinto cerrado en los cuarteles generales de soluciones de Wilson para la fauna silvestre, y ser alimentados diariamente de acuerdo al cuadro nutricional 3160-1. Ningún otro objeto diferente a los requeridos para la alimentación o mantención de SCP-3160 debe ser introducido en su recinto. El objeto APOL debe mantenerse en el centro del recinto de SCP-3160. 2 veces al día, debe ser rociado con feromonas a través de un sistema de dispersión automático para alentar a SCP-3160 a permanecer cerca de este. Francesco Saúl, creador del objeto APOL, debe permanecer en el sitio como consultor de contención para realizar cualquier mantenimiento conceptual que requiera el objeto APOL. Descripción. SCP-3160 es la designación colectiva para, al momento de escribir esto, 129 avispas chaqueta amarilla capaces de pasar del estado físico al conceptual. Cuando un espécimen de SCP-3160 se ve amenazado, dejará de existir físicamente y se adherirá al marco conceptual de un objeto cercano. Mientras se encuentra conceptualmente adherido a un objeto, el espécimen de SCP-3160 también estará presente en todos los objetos con un marco conceptual similar en un radio de 10 kilómetros alrededor de la anomalía. SCP-3160 también puede emerger físicamente de cualquier objeto dentro de dicho radio, haciendo de su forma conceptual tanto una vía de escape como de ocultación. Mientras está en su forma conceptual, SCP-3160 puede interferir físicamente con cualquier organismo a 1 metro de cualquiera de los objetos que esté habitando. La interferencia toma la forma de numerosas picaduras, a menudo alentando al organismo a retirarse lejos del objeto. Se ha demostrado que estas picaduras no poseen propiedades fuera de las esperadas de una avispa chaqueta amarilla normal. SCP-3160 llamó la atención de la Fundación después de que el GDI 466, soluciones de Wilson para la fauna silvestre, solicitara ayuda en su contención. Después de que SCP-3160 se adhiriera a un microondas, numerosos ciudadanos de Boring, Oregón, Estados Unidos, reportaron haberse encontrado con grandes cantidades de avispas en sus cocinas. Por medio de un esfuerzo conjunto entre el Departamento Conceptual de la Fundación y Soluciones de Wilson para la Fauna Silvestre, todos los especímenes de SCP-3160 fueron expulsados exitosamente de los microondas y llevados a su contención inicial. Anexo 3160-1. Tras numerosas brechas de contención causadas por la adherencia conceptual de SCP-3160 a las paredes y piso de su recinto, se decidió que eran necesarios nuevos procedimientos de contención. Soluciones de Wilson para la fauna silvestre, con fondos limitados proporcionados por la Fundación, encargó a Francesco Saúl, un artista conocido por su experiencia en la ingeniería conceptual, proporcionar una instalación conceptualmente única para el recinto de SCP-3160. Esta instalación, referida como objeto APOL, fue completada el 11 de marzo de 2016. Saúl actualmente se mantiene en el cuartel general de soluciones de Wilson para la fauna silvestre con el propósito de darle mantenimiento al objeto APOL. Dado que el único concepto de identificación perteneciente al objeto APOL es ser el objeto APOL, en lugar de poseer el concepto de numerosos componentes, su descripción física específica es imposible. Cuando el objeto APOL es habitado por un espécimen de SCP-3160, el hecho de que no existan otros objetos en su marco conceptual resulta en que SCP-3160 no pueda utilizarlo para escapar o influenciar algo fuera de su recinto. Tras la terminación de su contrato que involucraba la contención de SCP-3160, Saúl aceptó someterse a una terapia amnéstica para eliminar todos los recuerdos de la creación del objeto APOL. Esto asegura que no pueda volver a crearlo en un futuro y potencialmente poner en riesgo la contención de SCP-3160. Las frecuentes quejas de Saúl sobre estar atrapado en un pueblo en ninguna parte sugieren que buscará poner fin a su tipo de trabajo en el futuro cercano.